El rancho Mendoza siempre fue la casa de mis padres, y antes de ellos, de mis abuelos, un lugar vasto y solitario perdido entre las montañas del interior de Nuevo León. Desde que mi padre falleció, hace algunos meses, el rancho se volvió mío. Tengo una hermana llamada Leticia, pero ella siempre dejó claro que no quería el rancho y que yo podía quedármelo cuando nuestros padres ya no estuvieran. Ella es una persona diferente. Se mudó a la ciudad grande tan pronto como pudo y nunca mostró interés por la vida en el campo. Al principio, no sabía qué hacer con él. Era demasiado grande para administrarlo solo, y las deudas que mi padre había dejado eran profundas. Él siempre decía que el rancho representaba el legado de nuestra familia, pero para mí era solo un peso que, con el tiempo, parecía aplastarme. Yo, Carlos Mendoza, tenía 34 años y pocos apegos. La vida nunca me dio grandes regalos, pero tampoco me privó de mucho. Crecí entre los campos, al lado de mi padre, y, a pesar de extrañarlo, no era el tipo de persona que se permitía quedarse atrapado en el pasado. Mi trabajo en la ciudad nunca me entusiasmó, y el rancho, aunque me parecía una responsabilidad mayor de la que podía cargar, seguía siendo mi herencia, lo único de valor que quedaba. Ahora, mi hermana Leticia era la única familia que me quedaba. Ella venía pocas veces, a veces solo en las fechas festivas. Cuando supo de la muerte de nuestro abuelo, se apresuró a sugerir que vendiéramos el rancho. «Es demasiado grande para ti, Carlos», decía, con una frialdad que me molestaba. «Hay otros lugares donde podemos invertir. No tiene sentido mantener este peso». Pero yo no podía. No quería vender. No sabía por qué, pero había algo sobre ese lugar que me retenía. Tal vez fuera la memoria de mi abuelo, o tal vez la sensación de que aquello representaba más que solo tierra y cultivos. El rancho siempre tuvo un aura particular. Incluso en las noches más tranquilas, cuando la luna estaba llena y el campo parecía estar en paz, una sensación inquietante se hacía presente. En mi primer día haciéndome cargo del rancho después de la muerte de mi padre, me di cuenta de cómo habían cambiado las cosas. La casa, que siempre fue acogedora, ahora parecía demasiado vieja y silenciosa. Las paredes de adobe, desgastadas por el tiempo y el polvo, aún guardaban los recuerdos de nuestra infancia. Pero el rancho en sí, ahora, parecía cansado, como si estuviera esperando ser dejado atrás. Caminé por el porche y miré hacia el campo, donde los cultivos de maíz y trigo, antes saludables, ahora estaban resecos, como si el tiempo se hubiera apresurado para envejecer todo aquello. Era por eso que necesitaba quedarme, al menos por un tiempo, para tratar de recuperar lo que estaba perdido, intentar sacar al rancho de la decadencia. No tenía mucho dinero para invertir, pero sabía que con trabajo duro las cosas podrían mejorar. Me comprometí a intentarlo. Las primeras semanas fueron difíciles. Cada mañana, el sol quemaba más fuerte y las tierras se mostraban más secas de lo que imaginaba. El agua de la fuente del rancho estaba disminuyendo y me vi teniendo que recurrir a métodos antiguos que mi abuelo me había enseñado, como las técnicas de riego por goteo, algo que él siempre usaba para conservar los recursos. El trabajo era pesado, pero algo dentro de mí me decía que no me rindiera. Pero por la noche, las cosas cambiaban. Cuando el día se despedía y la oscuridad se apoderaba del rancho, algo extraño sucedía. El silencio era opresor, pero no era el silencio común de una granja por la noche. Era como si algo estuviera esperando, algo que no se veía, pero que se sentía. El viento, que siempre parecía hacer que los árboles se balancearan suavemente, ahora traía un susurro bajo y arrastrado, como si algo intentara comunicarse con el mundo, pero no fuera capaz de hacerlo de manera normal. En los primeros días pensé que era solo el cansancio, el peso de las responsabilidades, tal vez el aislamiento.
Pero conforme pasaban las noches, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Oía pasos distantes en el campo, pero cuando salía a verificar, no había nadie. A veces sentía algo tocando mi piel, como una brisa helada que parecía venir de algún lugar distante, sin explicación. Las sombras parecían cobrar vida, bailando en las paredes de la casa, aunque el viento no fuera lo suficientemente fuerte para justificar tal movimiento. Pero lo peor era la sensación de que alguien estaba ahí, observándome constantemente, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Era una presencia amenazadora, y la idea de que podría estar perdiendo la cordura comenzó a crecer en mi mente. Intenté alejar esos pensamientos. Después de todo, no creía en fantasmas ni en supersticiones. Mi abuelo nunca había mencionado nada sobre esto, y, si hubiera tenido algún secreto, se lo habría guardado para sí. Él siempre fue un hombre racional, duro en el trabajo y muy poco dado a cualquier tipo de creencia que fuera más allá de lo que podía ver y tocar. Pero una noche sucedió algo que me hizo reconsiderar todo. Fue una madrugada especialmente calurosa. La luna llena iluminaba el campo de manera fantasmagórica y el aire parecía denso. Estaba en mi habitación, tratando de descansar, cuando escuché un sonido. Era un leve arañar en la puerta, como si alguien estuviera tratando de entrar. Al principio, pensé que era el viento o algún animal, tal vez un perro o un zorro. Pero el sonido persistió, viniendo de la puerta de entrada de la casa, más fuerte y más insistente. Me levanté, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire estuviera más pesado. Cuando llegué a la puerta, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo estaba mal. Abrí la puerta con vacilación, y lo que vi hizo que mi corazón latiera más rápido. Allí, en la oscuridad del campo, una figura se irguió ante mí. Era alta, delgada, con una silueta indistinta, pero había algo en ella que parecía antiguo, como si fuera parte de ese lugar, algo que no pertenecía a nuestra realidad. Sus ojos brillaron con una luz fría, casi sobrenatural. Cuando dio un paso hacia mí, la tierra pareció temblar bajo mis pies y un presagio de terror se apoderó de mí. No hubo palabras, solo el sonido del viento y el latir frenético de mi corazón. Sabía, en ese momento, que el rancho estaba marcado por algo que mi padre había dejado atrás. Fuera lo que fuese aquella figura, no era un ser cualquiera. Era una presencia terrible. Sin entender por qué, los pensamientos que venían a mi mente hablaban sobre una deuda antigua de mi familia con algo que no era de este mundo. Parecía que la presencia terrible que me acechaba estaba poniendo esos pensamientos en mi cabeza. Quería que yo supiera el motivo por el que estaba ahí. Ya no sabía si estaba soñando o si aquello era real. Pero una cosa era cierta. Algo mucho más grande de lo que jamás imaginé estaba en mi puerta. Y no había forma de escapar. Cuando la figura desapareció en la oscuridad, la sensación de terror no se fue. Al contrario, algo en el aire parecía más denso, más pesado, y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que la presencia no era un mero delirio de mi mente cansada, pero al mismo tiempo estaba tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Nunca fui una persona supersticiosa, pero aquella figura no parecía de otro mundo. Aquello no era algo de una pesadilla, algo pasajero. Era real, muy real. Al día siguiente, las horas pasaron despacio y la tensión era palpable. Me vi en una lucha interna entre seguir con mi vida, como si nada hubiera pasado, y enfrentar aquello que, con toda certeza, estaba ligado a mi pasado y al pasado de mi familia. ¿Qué fue aquello? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? ¿Un ser antiguo que mi padre o mi abuelo
en su sabiduría aparentemente sin fin, había traído aquí? Cuando el sol se puso esa noche, la inquietud se apoderó de mí nuevamente. Ya no sabía qué hacer. Mi mente estaba al borde del colapso, pero sabía que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Si aquel ser era real, entonces tal vez lo que estaba sintiendo fuera el resonar de algo antiguo, algo que mi abuelo jamás quiso que yo supiera. Después del extraño encuentro, una idea comenzó a formarse en mi mente. Mi abuelo, don Manuel, nunca hablaba sobre su juventud o sobre lo que lo llevaba a tomar ciertas decisiones. Sabía que, en la vejez, se había vuelto una persona diferente, distante, con mirada preocupada, como si algo lo atormentara constantemente. Mi padre, don Ernesto, tampoco hablaba mucho sobre esto y cuando yo hacía preguntas sobre mi abuelo, cambiaba de tema o me regañaba. Decidí buscar más respuestas. Durante el desayuno, el pensamiento de visitar la antigua oficina de mi padre, donde guardaba diversos documentos y objetos, se afianzó. Allí, entre el polvo, pilas de papeles y fotografías antiguas, tal vez hubiera alguna pista sobre lo que mi abuelo había hecho. Fui hasta la habitación, sintiendo una tensión creciente, como si cada paso que diera me acercara más a lo desconocido. La oficina de mi padre era un ambiente sofocante, con muebles antiguos y pesados. Un escritorio de madera maciza ocupaba el centro de la sala, y en los estantes de un lado había varias cajas de archivos, algunas con la caligrafía de mi abuelo, otras con el sello del rancho. Los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Como mi padre, Ernesto, siempre había sido distante, más preocupado por los negocios y la tierra que por las historias de familia. Durante mi infancia, cuando él aún estaba vivo, siempre me decía que ignorara cualquier leyenda sobre el pasado del rancho, como si fueran solo fantasías. Pero lo que estaba frente a mí ahora no era fantasía. Fue en uno de los cajones más viejos del escritorio donde encontré lo que estaba buscando. Un cuaderno pequeño, de cuero desgastado. El olor del papel envejecido invadió mis fosas nasales en cuanto abrí la tapa. Dentro, las palabras estaban escritas con una caligrafía firme, pero con un tono que, de alguna manera, me hizo sentir que aquellas palabras estaban grabadas con un propósito mucho mayor que cualquier simple anotación. Comencé a leer, y con cada línea, el peso de una revelación que no estaba listo para enfrentar aumentaba. El diario era de mi abuelo, don Manuel Mendoza. Él había sido un hombre de muchas tierras y riqueza. Su juventud estuvo marcada por una búsqueda incesante de más, de poder y control, y poco a poco se fue alejando de las creencias tradicionales de la familia. Cuando mi padre, Ernesto, aún era joven, don Manuel comenzó a involucrarse con historias que lo hacían buscar una forma de alcanzar algo más allá de la vida terrenal. Un amigo, un curandero local, le había hablado sobre un ser, un cazador de almas, que ofrecía un poder inmenso a cambio de un precio alto, el alma del invocador y de sus descendientes. En aquellos tiempos de gran sufrimiento y sequía, mi abuelo creía que el rancho, la tierra que tanto amaba, estaba condenado al fracaso, y la idea de obtener prosperidad fue lo que lo hizo ceder. Él describía la invocación como una ceremonia secreta, realizada en un lugar aislado, donde el cazador apareció para atender su petición. A cambio, mi abuelo dio su palabra de que su linaje pagaría la deuda. En el diario, las palabras de mi abuelo eran pesadas, y su escritura se volvía cada vez más desesperada conforme relataba los años después del pacto. Parecía que intentaba, a toda costa, alejarse de la promesa, pero la entidad siempre estaba al acecho, esperando, vigilante, cumpliendo con precisión lo que le había sido prometido. Las últimas páginas del diario revelaban el tormento de don Manuel y sus temores de que la entidad volviera algún día para cobrar la deuda de su familia.
Las palabras finales estaban casi ilegibles, como si la tinta estuviera siendo drenada de las páginas, pero el mensaje era claro. El cazador de almas volvería, y la tierra sería el primer lugar donde vendría a cobrar. Cerré el diario y la sensación de frío se intensificó. Las palabras de mi abuelo, que antes juzgaba como meras fantasías, ahora tenían sentido. Él realmente había hecho algo terrible, y aquella entidad, a la cual había invocado para traer prosperidad, estaba ahora a la puerta del rancho, esperando por la deuda. El pacto estaba a punto de cumplirse. Esa noche, cuando el viento aulló más fuerte de lo normal y las sombras parecían alargarse por la casa, sentí que la presencia estaba más fuerte. Ya no podía ignorar el hecho de que lo que mi abuelo había hecho tenía consecuencias que estaban más allá de lo que él podría haber imaginado. Y, ahora, yo era el siguiente en la línea para pagar el precio. El cazador de almas no se iría. A la mañana siguiente, el rancho parecía diferente. La luz del sol, que normalmente se filtraba suave por las ventanas de la casa, parecía más fría, casi indiferente. El campo, que el día anterior estaba reseco y con signos de cansancio, parecía ahora aún más sombrío. La tierra parecía respirar de una manera pesada, como si algo estuviera a punto de suceder, algo grande e inevitable. Yo no sabía si lo que había leído en el diario de mi abuelo era verdad o solo la desesperación de un hombre en sus últimas horas. Pero, a medida que el sol se ponía y la oscuridad se acercaba, la sensación de que algo estaba por venir aumentaba. El silencio de la tarde fue roto por el susurro de las hojas de los árboles. Y pronto, el viento comenzó a aullar de forma peculiar, casi como si estuviera llamando algo de vuelta, algo que estaba escondido en las profundidades de la tierra. Pasé la noche anterior en vela, caminando por la casa, tratando de desviar mis pensamientos de los horrores que había leído en el diario. Cada ruido extraño, cada crujido de madera, me hacía recordar las palabras de mi abuelo. Sabía que la entidad estaba cerca, esperando el momento adecuado para manifestarse. El pavor me asaltó y comencé a pensar en huir. ¿Pero qué había pasado? ¿A dónde podría ir? La verdad era que el rancho estaba marcado por algo que no podía ser ignorado. Yo siempre creí en lo sobrenatural, nunca dudé de las leyendas e historias que escuchaba de mis abuelos, de mis padres y de las personas mayores del pueblo. Entonces, me estaba tomando todo aquello muy en serio. Estaba aterrorizado. Porque a pesar de creer en cosas del otro mundo, nunca pensé que yo mismo viviría algo así. Esa noche, la presencia fue más fuerte que nunca. Cuando la luna se alzó en el cielo, podía sentir una tensión en la atmósfera, como si algo muy antiguo estuviera a punto de suceder. La sensación de ser observado se intensificó, pero, esta vez, no eran solo sombras en el rabillo de mis ojos. Oía pasos, pesados, como si alguien estuviera caminando por la casa. Intenté ignorarlo, intenté racionalizar, pero el miedo era incontrolable. Sabía que, en algún lugar, en los alrededores del rancho, la entidad se estaba acercando. Cerca de la medianoche, los pasos se acercaron a la puerta del porche. Ya no podía respirar bien. Fui hasta la ventana, mirando por la cortina, pero no había nadie. El campo estaba vacío, pero el aire, el viento, todo parecía estar tenso, como si la tierra estuviera viva, a punto de moverse. Entonces, oí nuevamente el sonido, más fuerte ahora. No eran pasos humanos, sino algo más, algo pesado, algo que no debería estar ahí. Fue cuando lo vi. De la oscuridad del campo, una figura apareció. Ya no era la silueta vaga de antes, sino una presencia nítida, casi visible, una forma humana pero distorsionada. Yo sabía, en el fondo de mi alma, que aquel ser no era un hombre.
No era un simple espíritu. Solo podía ser el cazador de almas, tal como mi abuelo lo había descrito. Me congelé, los ojos fijos en aquella figura que comenzaba a acercarse a la casa. Sus ojos brillaban con una luz intensa, fría, como si estuvieran vacíos, sin vida. Su piel era de un tono gris oscuro y sus dedos eran largos, desproporcionados, como garras listas para rasgar cualquier cosa que cruzara su camino. No caminaba, sino que parecía flotar muy cerca del suelo, y eso me dejó aún más aterrorizado. No era un mendigo, no era un vagabundo, aquello no era de este mundo. Yo lo sabía, no me estaba volviendo loco. A medida que caminaba, la tierra bajo sus pies parecía marchitarse, secándose aún más, como si estuviera drenando la vitalidad de todo a su alrededor. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado. La respiración se volvía más difícil a cada segundo. El miedo se apoderó de mí de manera absoluta. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que aquello era inevitable, como si estuviera destinado a suceder desde el momento en que mi abuelo hizo aquel pacto. La figura se detuvo frente a la puerta del porche, mirándome directamente. No había palabras entre nosotros, pero podía sentir su presencia como una presión sobre mi pecho. El cazador parecía esperar algo, como si estuviera desafiándome a hacer la elección, cumplir el pacto o sucumbir. Yo sabía, de alguna manera, que si no hacía lo que él quería, el precio sería aún más alto. Estaba siendo cobrado, no solo por mi abuelo, sino por algo mucho más antiguo, más implacable. El viento sopló fuerte y, de repente, el cazador comenzó a moverse nuevamente, caminando de vuelta hacia el campo. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, se detuvo por un momento y, como si hubiera leído mis pensamientos, dijo algo que hizo que mi sangre se helara. La voz no era de un ser humano, era un eco profundo, distante, como si 1000 voces susurraran al unísono. Tú eres el siguiente del linaje, Carlos Mendoza. El precio ya está marcado, ya no hay forma de escapar. Las palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Y en ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. El cazador de almas estaba aquí para cumplir el pacto de mi abuelo, y yo sería forzado a pagar el precio. Cuando la entidad desapareció en las sombras, el silencio que siguió era ensordecedor. El miedo aún flotaba en el aire, y yo sabía que algo mucho más siniestro estaba a punto de suceder. Lo que quedaba era decidir, resistir o ser consumido por la deuda que mi familia había contraído hace tanto tiempo. Tenía una elección que hacer, pero esa noche lo único que sabía era que el cazador de almas volvería, y él no sería lo último que yo vería. El amanecer no trajo alivio. Por el contrario, al despertar, el peso de la noche anterior aún me seguía como una sombra, haciendo que todo a mi alrededor fuera más sombrío, más amenazador. El rancho ya no parecía ser un lugar seguro, sino un territorio tomado por una presencia que estaba allí desde hace mucho tiempo, aguardando pacientemente el momento de cobrar aquello que le fue prometido. El cazador de almas había hecho su aparición y dejado claro que venía por mí, o mejor dicho, por mi linaje. Yo sabía que ya no podía ignorar las señales. Aquella entidad, que mi abuelo había invocado a cambio de prosperidad, estaba ahora cubierta por una amenaza aún mayor. Ya no se limitaba a ser una sombra en el horizonte. Estaba en la tierra, en las paredes de la casa, en las hojas que se secaban en los árboles alrededor del rancho. El aire estaba impregnado de una maldición antigua que pesaba sobre cada paso que daba. El día se arrastraba y me vi sin salida. La sensación de estar siendo observado era constante, pero no era solo el cazador quien estaba al acecho. El peso de la elección me consumía. Yo sabía que mi linaje estaba atado a aquella deuda, pero
Al mismo tiempo, no podía aceptar la idea de entregar mi alma a una entidad que ni siquiera entendía completamente. Pero ¿qué podía hacer? Lo que mi abuelo había hecho y lo que mi padre, Ernesto, tal vez sabía, era más de lo que podía comprender solo. Esa noche, el silencio en el rancho fue roto por un grito, algo distante, algo ahogado que reverberó por la casa. Me levanté de la cama, el corazón acelerado, con el presentimiento de que era el momento que temía. El cazador de almas ya no estaba en las sombras. Estaba viniendo nuevamente, y esta vez quería algo más. Las horas pasaron de forma agónica mientras esperaba lo inevitable. Sentía que ya no tenía el control sobre mi vida, y cuanto más pensaba, más sentía la terrible presencia de él acercándose. El viento se había vuelto más fuerte, y la oscuridad parecía espesa, una cobertura sobrenatural que engullía todo a su alrededor. Cuando el reloj finalmente marcó la medianoche, el cazador apareció, más nítido, más poderoso, como una figura de puro terror. Caminó hasta el porche, ahora más imponente que antes. Su mirada parecía perforar mi alma, y por un momento sentí que podía leer cada uno de mis pensamientos. El aire se volvió helado y un susurro, como un grito de una multitud, resonó en mi mente. «Es la hora». El cazador no necesitó palabras, extendió su mano larga con garras afiladas en mi dirección. Su toque fue como una corriente eléctrica, helada, cortante, y me di cuenta de que lo que estaba buscando no era mi vida inmediata, sino algo más profundo. Quería mi alma, y al mismo tiempo quería asegurarse de que no huyera de mi destino. Intenté resistir, pero la sensación de ser consumido por él era abrumadora. La tierra bajo mis pies parecía abrirse, como si la propia naturaleza se estuviera doblegando ante el poder de aquella entidad. Recordé lo que mi abuelo había escrito en el diario: un linaje marcado, un precio a pagar. Y yo, como último descendiente, estaba a punto de pagar lo que fue prometido. El dolor físico fue insoportable, pero lo peor era la sensación de pérdida, de rendición. No sabía qué haría después. Luché, pero mi cuerpo se volvió un peso, y mi alma parecía escurrirse de mí, como si fuera a sucumbir al vacío que el cazador había traído. Fue en ese momento, entre el dolor y la desesperación, que el estallido de un ruido ensordecedor rompió el silencio. Era un grito de orden: «¡Detente!», cargado de una fuerza y determinación sobrehumanas. El cazador de almas se alejó, mirando sorprendido hacia la dirección de donde vino el grito. Yo, aturdido, apenas podía reaccionar. Miré hacia la entrada de la casa, donde vi una figura familiar. Era mi padre, Ernesto. Su espíritu estaba allí, envuelto en una profunda luz, y él había gritado «¡Detente!», con una fuerza que vino directamente de su alma. Él estaba allí, con el semblante serio, como si todo aquello fuera solo una obligación a cumplir. Sin decir una palabra, avanzó hacia la entidad con una calma que yo no esperaba. El cazador lo miró, pero ya no parecía tan amenazador como antes. Parecía más temeroso. «Ya no puedes exigirle nada», dijo Ernesto, su voz firme y controlada. No había miedo allí. Parecía conocer al cazador de almas como nadie más. «La deuda fue pagada hace mucho tiempo, cuando te llevaste a mi padre». El cazador hizo un movimiento brusco, pero parecía dudar, como si algo lo estuviera reteniendo. Y de repente, el hombre al que yo llamaba padre hizo lo impensable. Extendió los brazos hacia la entidad y comenzó a rezar una oración antigua, en una lengua que yo no entendía. La figura se resistió, se retorció, pero finalmente cedió. Parecía desintegrarse, como si el impacto de aquellas palabras la hiciera desaparecer, disolviéndose en humo negro que desapareció rápidamente en la noche. El silencio que siguió fue profundo,
Yo estaba exhausto, casi sin fuerzas para mantenerme de pie, y miré a mi padre con una mezcla de confusión y alivio. «Debí haberte contado antes, hijo», dijo él, con una ligereza en la voz que no concordaba con la gravedad del momento. «Lo que viste, lo que enfrentaste, eso es parte del legado de nuestra familia. Pero no te preocupes, la deuda fue pagada cuando esa criatura terrible se llevó el alma de tu abuelo después de su muerte. Y tú aún tienes una oportunidad de vivir». Entonces, el espíritu de mi padre desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pero aún siento su presencia por la casa, como si estuviera vigilando de cerca para asegurarse de que todo estará bien. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hermana. Con la derrota del cazador, el rancho parecía finalmente calmarse. El viento cesó y la presión que me oprimía desapareció. Pero las palabras de mi padre aún resonaban en mi mente. La deuda estaba pagada, pero la sensación de que algo más estaba reservado para nosotros, para nuestro linaje, aún flotaba en el aire. Yo sabía que la historia de mi familia estaba lejos de terminar. El cazador de almas no era el final, pues el diablo siempre vuelve para quitarte más. Pero en ese momento, al menos, yo estaba libre de aquello que había sido impuesto a nosotros por generaciones. El rancho volvía a su silencio, pero yo sabía que el mal nunca se iría completamente. La tierra aún cargaba los vestigios del pacto, y la presencia del cazador podría algún día regresar. Pero por ahora, la deuda estaba saldada, y yo sobreviví para contar la historia. Me llamo Dorotea, pero los habitantes aquí del pueblo me llaman Dora. Así que soy conocida como Doña Dora, pero no quiero decir mi nombre completo, ni dónde vivo, porque no quiero que las personas a mi alrededor piensen que enloquecí. Al fin y al cabo, lo que voy a contar parece mentira, pero no lo es. Y solo puedo creerlo porque me pasó a mí. Tengo 35 años. Soy ama de casa y madre de 3 hijos. Mi esposo se llama Tiago y mis hijos son Felipe, de 14 años, José Augusto, de 9, y la pequeña Bianca, de 5. Todos los días, entre los cuidados de la casa, las cosas de mi esposo, de los niños y las tareas del día a día, el cansancio ha sido mi compañero constante. Amo a mis hijos y hago de todo para mantenerlos felices, pero entre la rutina agotadora y la falta de tiempo para mí misma, comencé a perderme en el peso de las responsabilidades. A veces me veo mirando hacia el jardín de mi casa, tratando de encontrar un poco de paz en aquellas plantas que cuido con cariño. Es mi refugio, donde puedo desconectarme por unos minutos de todo. Siempre fui escéptica en cuanto a las historias sobrenaturales. Las leyendas que corren por el pueblo nunca me parecieron más que cuentos inventados para asustar a los niños. El miedo, para mí, siempre fue algo distante, algo que solo existía en las palabras de personas mayores, aquellas que les gusta mantener a la gente alerta con sus historias antiguas. Pero incluso con mi incredulidad, algo me atraía hacia aquel jardín que crecía descontroladamente en la hacienda abandonada. Tal vez fuera la necesidad de algo nuevo, tal vez la simple curiosidad que es propia de quien, como yo, ya se siente atrapada en el día a día. La idea de cultivar algo raro, algo que no pudiera encontrarse fácilmente en el mercado, fue lo que me impulsó. Sabía de las historias sobre la hacienda, claro. No soy insensata. Dicen que el propietario de aquellas tierras hizo un pacto y que él y su alma nunca dejaron aquel lugar. Pero, como cualquier persona que vive aquí, aprendí a ignorar esas historias. Para mí, no eran más que viejas supersticiones. La hacienda quedaba al final del pueblo, en la última calle, y en la parte trasera de la casa, todo lo que había eran los campos vastos, ahora cubiertos de maleza, porque el lugar está abandonado. Sin embargo,
En un día en que el sol estaba fuerte y el calor intenso, una idea surgió en mi mente. No era solo el calor lo que me sofocaba, sino las ganas de renovar algo en mi vida. Era una planta rara que vi una vez, que crecía en la propiedad abandonada, y pensé que, tal vez, si la tuviera en mi jardín, las cosas serían un poco más llevaderas. Fue una decisión impensada, tal vez, pero una decisión que tomé sin mucha reflexión. Aún sabiendo de la leyenda, decidí ir. Tomaría solo unos minutos, solo recogería unas plantas y luego volvería a mi casa y mi rutina. Los niños estaban en la escuela y el silencio de la casa solo hacía que mi cansancio aumentara. ¿Qué podría salir mal? Yo conocía el camino hasta la hacienda, pero con cada paso que daba hacia ella, un peso parecía instalarse sobre mis hombros. El aire se volvía más denso y sofocante, y el calor del día parecía haberse disipado, dando lugar a una brisa fría que cortaba mi piel. Los sonidos del pueblo quedaron distantes, y, aunque los pasos eran lentos, lo que parecía una caminata de pocos minutos se alargaba, como si algo me estuviera reteniendo, forzándome a demorar. En el fondo, intentaba alejar ese extraño presentimiento que estaba comenzando a surgir, pero, como siempre, pensé que era solo mi mente cansada jugándome una mala pasada. La hacienda quedaba en un área apartada, rodeada por árboles altos y un campo de vegetación densa. Los muros de piedra estaban cubiertos de musgo, y el techo de la gran casa de adobe estaba casi derrumbándose. La puerta de entrada estaba abierta de par en par, y lo que quedaba de una cerca oxidada indicaba que el lugar estaba totalmente descuidado desde hacía años. Aún podía oír los ecos de las historias contadas por los mayores. Hablaban sobre un hombre que había hecho un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana para conseguir riquezas, pero su alma fue condenada a la eternidad de sufrimiento. Decían que la tierra en la que vivió fue maldecida y que nadie debía atreverse a invadir su dominio. Pero el lugar no parecía tan aterrador. Claro, era una construcción antigua y en ruinas, pero yo ya había visto cosas así en la vida rural y nada parecía sugerir que algo realmente fuera a suceder allí. La entrada de la hacienda estaba quieta, como si todo estuviera en reposo. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Hasta el viento estaba quieto, y lo único que rompía el silencio eran mis propios pasos. Entré sin pensarlo 2 veces, tratando de ignorar el escalofrío en la nuca. La planta que buscaba estaba en un rincón oscuro del terreno, cerca de una pequeña huerta abandonada. Al acercarme, pude ver algunas raíces expuestas y hojas verdes que parecían frescas, incluso en ese ambiente descuidado. Fue entonces que, al comenzar a cortar los brotes con cuidado, noté algo. La tierra, que debería estar seca, parecía un poco más húmeda, como si fuera regada secretamente. Y, entonces, los sonidos comenzaron. Primero, fueron solo susurros suaves, casi imperceptibles, que traté de ignorar. Pero pronto se volvieron más nítidos, como si alguien estuviera hablando bajito, casi al oído. «Vete», decía la voz. Era masculina, ronca y llena de una ira profunda. El viento sopló con más fuerza, haciendo que los árboles se balancearan y las hojas cayeran alrededor. El suelo tembló levemente bajo mis pies, y la sensación de estar siendo observada aumentó a cada segundo. Dejé de cortar los brotes, lo que antes parecía simple y rápido, y miré alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando. La sensación era extraña y creciente. El lugar que parecía abandonado ahora parecía vivo, como si estuviera respirando, y me sentí cada vez más pequeña e insignificante en ese espacio. Mi mente comenzó a racionalizar, pero una parte de mí ya sabía que no era solo imaginación. Algo estaba allí, algo que tal vez no fuera capaz de comprender. El corazón comenzó a latir más fuerte,
y ya no sabía si el miedo venía de mi propia mente o de lo que estaba a mi alrededor. Fue en ese momento que vi algo moverse en la ventana de la casa. Una sombra, rápida y oscura, deslizándose de un lado a otro, como si me estuviera observando. Casi salté del susto, pero traté de controlarme. No podía hacer nada, pensé. Solo mi mente, jugándome una mala pasada. Pero al mirar nuevamente, la figura estaba allí, más nítida, más real. Y ni, al fondo, el sonido del lamento bajo, como una voz que llamaba mi nombre. ¿Quién está ahí?, murmuré, más para mí misma que esperando una respuesta. No hubo ninguna. El silencio se apoderó del lugar y casi sentí el peso de algo acercándose. El frío en el aire parecía más denso y mi cuerpo comenzó a temblar. Yo sabía que, si me quedaba allí por más tiempo, algo malo sucedería. Pero, al mismo tiempo, no podía moverme. Algo me impedía salir, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. Traté de volver al camino que me llevaría de vuelta a la puerta, pero cuando me giré, lo que vi me paralizó. En la ventana de la casa ya no había solo una sombra, sino una figura, un hombre. Su rostro era indistinto, como una niebla, pero sus ojos estaban allí, brillando con una ira silenciosa que parecía atravesar mi alma. El miedo se apoderó de mí como una ola, y yo sabía que mi decisión de ir hasta allí podría haber sido un error terrible. La sensación de estar siendo observada era ahora insoportable. El hombre en la ventana, o mejor dicho, la figura que tomaba forma en mi mente como un hombre, me miraba fijamente. Sus ojos, sin vida, parecían fijarse directamente en mí, atravesando mi piel y alcanzando un punto dentro de mí que nunca supe que existía. Mi corazón latía fuerte, el sonido pulsando en mis oídos y la respiración se volvió irregular, como si hubiera sido sacada de mi propio cuerpo. La energía a mi alrededor se transformó y el aire se volvió denso, difícil de respirar. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si algo invisible los hubiera atrapado. No podía apartar la mirada de la figura, y el lamento bajo, que había comenzado como un susurro, ahora se volvía más claro. Era como un dolor profundo, un lamento cargado de sufrimiento y venganza, la sensación de que aquello era real, que no se trataba de una ilusión de mi mente cansada, crecía a cada segundo. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces que la voz, fría y cargada de un peso insoportable, resonó en mi mente, como si fuera un recuerdo distante y, al mismo tiempo, algo que nunca se borraría. «No deberías estar aquí», dijo. «Mi deuda está siendo cobrada». Yo quería entender, pero las palabras sonaron vacías ante mí, como un eco distante que me hacía sentir aún más impotente. El aire alrededor de la casa parecía vibrar con una fuerza que no comprendía, y el lugar estaba tomado por una presencia tan densa que parecía engullir la luz del día. Con un esfuerzo enorme, finalmente logré mover los pies. Mi cuerpo reaccionó al miedo, al instinto, pero a medida que me alejaba, sentía una presión contra mi espalda, como si algo me estuviera jalando de vuelta, reteniéndome. Miré hacia atrás una última vez y vi la ventana oscura, ahora vacía. La figura había desaparecido, pero el lamento no. Se intensificaba, más alto, más urgente. Yo sabía que, de alguna manera, aquello no terminaría tan fácilmente. El espíritu, el hombre, aquel ser que no parecía humano, quería algo de mí. Corrí hasta la entrada de la hacienda y, al salir, el viento volvió con fuerza, como si fuera una explosión, haciendo que los árboles se balancearan y las hojas cayeran a mi alrededor.
Pero no me importaba el viento, ni el caos que se formaba a mi alrededor. Necesitaba salir de allí. La sensación de que algo me seguía, algo que ya no era solo una sombra, sino una presencia real, palpable, se extendía por mi piel. Cuando finalmente llegué a la carretera, la presión en mi pecho disminuyó, pero la sensación de estar siendo observada no. El lamento continuaba, ya no en mis oídos, sino en mi mente, como un ruido constante que me impedía olvidar lo que había sucedido allí. Aún así, fui hasta mi casa, en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Al entrar, los niños estaban bien. Felipe estaba en su cuarto estudiando, José Augusto y Bianca jugaban en el jardín. Estaban tan normales, tan tranquilos, y me sentí extraña por tratar de disimular el miedo que me consumía. No dije nada sobre lo que había pasado. No quería que lo supieran. Ellos eran solo niños, y yo, su madre, no quería que cargaran con el peso de lo que había vivido. Pero por la noche, cuando me acosté, la sensación de ser observada volvió. Cerré los ojos, tratando de olvidar, tratando de borrar aquella presencia. Pero en lugar de eso, el sonido del lamento resonó en mi mente. La imagen de la ventana de la hacienda, la figura de aquel hombre sin rostro, me perseguía. Yo sabía, en algún lugar dentro de mí, que lo que fuera aquel espíritu no estaba dispuesto a dejarme en paz. Esa noche no pude dormir. Y, en el fondo, sabía que la historia no terminaría ahí. Algo me decía que el espíritu, o lo que quedaba de él, no descansaría hasta que su deuda fuera pagada. Una deuda que, por alguna razón, me involucraba ahora. En los días que siguieron, la sensación de estar siendo observada se volvió insoportable. Mi esposo salía temprano para el trabajo y solo volvía por la noche. No le dije nada, porque no quería preocuparlo. Él ya tenía mucho en qué pensar cuidando del trabajo que traía nuestro sustento. Intentaba engañarme, convencerme de que todo no era más que una pesadilla o un exceso de cansancio. Pero cuanto más trataba de alejar los pensamientos, más claros y constantes se volvían. El lamento del espíritu continuaba resonando en mi mente, e incluso durante el día, cuando me ocupaba con los niños, parecía estar allí, solo al margen de mi percepción. La sensación de que algo estaba al acecho, aguardando el momento adecuado para revelarse, no me dejaba en paz. Comencé a buscar respuestas. Sabía que lo que había sucedido en aquella hacienda no podía explicarse como una simple ilusión, como cualquier historia antigua contada por los mayores. Algo mucho más siniestro estaba en juego. Pregunté a algunas personas mayores del pueblo sobre la hacienda y el hombre que la había habitado. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, sus ojos evitaban mi mirada. Las historias eran vagas y desconectadas, pero conforme las conversaciones se sucedían, una cosa quedó clara. El espíritu que yo había encontrado no era cualquier alma perdida. Era, en realidad, un hombre que había hecho un pacto con fuerzas desconocidas a cambio de riqueza y prosperidad para su familia. Pero lo que él no sabía, o lo que no le habían contado, era que aquel pacto siempre exigiría un cobro. Y es por la forma en que hablaban. Ese cobro no había sido pagado, ni por él ni por su familia. Fui hasta la iglesia del pueblo, buscando algún tipo de consuelo. Cuando tuve un momento, pedí hablar a solas con el sacerdote y le expliqué mi problema. Con vergüenza, le conté lo que había hecho y lo que sucedió después. El sacerdote, que ya llevaba años en aquella pequeña comunidad, dijo pocas palabras sobre la hacienda, pero me hizo entender lo que los otros no decían abiertamente. El hombre que allí vivió, de acuerdo con la tradición, había invocado a una entidad para garantizar el éxito, pero el precio de su alma nunca había sido saldado. La entidad, ahora, se manifestaba, y lo que quedaba de su furia
estaba siendo canalizado hacia la tierra, hacia la casa, hacia los que se atrevían a acercarse. Esa noche sentí que ya no podía huir más. El espíritu no me dejaría en paz hasta que entendiera la verdad, hasta que la deuda fuera cobrada de alguna forma. Yo sabía que no podría enfrentar aquello sola. La duda que corría por mi mente era, ¿por qué yo? ¿Qué tenía yo que ver con aquel pacto que se remontaba a tantas generaciones? Cuando finalmente me dormí, tuve un sueño terrible, donde las plantas del jardín que había recogido se secaban y se transformaban en una sustancia negra pegajosa, pegándose a mi mano y no podía quitarla. Me desperté asustada. Al día siguiente, decidí volver. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí sabía que era el único camino a seguir. Necesitaba entender lo que realmente había pasado, quién era aquel hombre y qué había hecho. Al llegar nuevamente a la hacienda, la presión en el pecho ya no era una sensación pasajera. Era una presencia constante, una sensación de que algo me observaba a cada paso que daba. La casa parecía más sombría que la primera vez, y el aire estaba cargado de una electricidad densa. El viento había cesado nuevamente, y el lugar estaba en un silencio perturbador. Entré otra vez, pero esta vez con un propósito. Las plantas que había cortado estaban ahora secas, como si el tiempo hubiera envejecido todo a mi alrededor en pocas horas. Una sensación extraña y helada se apoderó de mi cuerpo, y una voz, nuevamente, sonó en mi mente. «Llegas tarde», decía. «La deuda debe ser pagada». En el fondo, yo sabía lo que aquello significaba. La conexión estaba hecha. Algo sobre mi presencia allí, mi intento de tomar aquellas plantas, había activado al espíritu. Algo que ni siquiera sabía que estaba relacionado conmigo, pero que en ese momento sentía con una claridad aterradora. El pacto no había sido hecho con el abuelo o el padre del hombre, sino con él, con su familia. Y ahora, él estaba buscando el pago, a cualquier costo. Ya no sabía qué hacer. El aire, que antes estaba pesado, ahora era imposible de respirar. El silencio que impregnaba la hacienda se transformó en un sonido ensordecedor, como un rugido distante, y el suelo bajo mis pies pareció temblar. Las paredes de la casa parecían comenzar a moverse, distorsionadas como si el propio tiempo estuviera siendo desgarrado. Sentía el pánico apoderarse de mí, pero, al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. La voz del espíritu resonaba en mi mente, más fuerte ahora, como una orden que no podía ignorar. «Devuelve lo que tomaste». La voz sonó como un grito furioso, cortando el silencio con una violencia indescriptible. Era como si el propio aire estuviera siendo rasgado. Antes de que pudiera reaccionar, el viento dentro de la casa se intensificó y una fuerza invisible me jaló hacia atrás, arrojándome al suelo. El cuerpo parecía en shock, mis músculos sin respuesta mientras trataba de respirar y levantarme, pero el aire estaba espeso, como si hubiera sido drenado de toda la energía vital. La casa estaba viva con la furia de la entidad, y el espíritu ya no estaba en las sombras. Estaba allí, frente a mí, tomando forma. De repente, vi una figura. Era un hombre, pero no parecía humano. Sus ojos brillaban con una luz roja y fría, su rostro distorsionado por la ira y el sufrimiento. Su cuerpo parecía hecho de sombras y humo, los contornos indefinidos, como si su esencia estuviera siendo mantenida en una forma que él mismo no podía controlar. Sus manos estaban extendidas hacia mí, como garras, y cuando habló, su voz era como un rugido proveniente de las profundidades del infierno. «No entiendes, mujer», gruñó, «el precio que pagaste al tomar lo que no era tuyo. No tienes derecho a perturbar lo que construí, a tocar aquello que es mío. La deuda fue hecha y ahora debes pagar».
El miedo paralizó mi cuerpo, pero una fuerza mayor parecía impulsarme a actuar. Yo sabía lo que necesitaba hacer, lo que la entidad quería, pero no sabía si tendría fuerzas para cumplir. Mis manos estaban temblando, mi corazón latiendo descontroladamente, y los ojos de la entidad estaban fijos en mí, rebosando odio. La presión sobre mi pecho era insoportable. «Devuelve las plantas», gritó nuevamente. «Pagué caro y aún pago por todo lo que hay en esta casa. Es mío». Su voz reverberando en las paredes de la casa, haciendo que el aire alrededor vibrara con la intensidad de su furia. «Las devolveré, déjame ir a buscarlas», grité llorando, y sin pensar salí corriendo. Corrí sin parar de miedo hasta llegar al jardín de mi casa, donde finalmente me derrumbé de agotamiento. Después de unos minutos, como un reflejo de lo que la entidad exigía, tomé los brotes en mis manos y comencé a caminar de vuelta, sintiendo que algo invisible me observaba de cerca. No podía detenerme. El camino de regreso parecía interminable, pero ya no había tiempo para dudar. Lo único que podía hacer era devolver lo que había retirado antes de que fuera demasiado tarde. Cuando pasé por la puerta de la casa y entré nuevamente en el terreno de la hacienda, el ambiente parecía haber cambiado. La presión en el aire fue suavizándose, el peso sobre mis hombros aliviándose poco a poco, como si una presencia invisible me estuviera liberando de una prisión. Di los primeros pasos hacia el punto donde estaban las plantas y, con un movimiento rápido y decidido, las coloqué nuevamente en el suelo, junto a la tierra a la que pertenecían. La sensación de ser observada continuó, pero ahora parecía menos intensa. La presencia de la entidad aún estaba allí, pero ya no era amenazadora. Yo sabía que aquello no había terminado completamente, pero había cumplido mi parte. El espíritu, al menos por ahora, parecía satisfecho. Cuando me levanté y miré al vacío frente a mí, la forma sombría que me había atacado ya no estaba allí. Pero algo en mí gritaba que debía irme y nunca más volver, o habría consecuencias aún peores. El viento, que antes era un furor, ahora estaba calmo, y los árboles alrededor estaban inmóviles. Todo parecía volver a su lugar, pero yo sabía que las cicatrices de la experiencia permanecerían. Lo que fuera que fuese la presencia en aquella hacienda no se había ido completamente. Pero, por ahora, había sido apaciguada. Sin esperar mucho, regresé a mi casa sin dudar. No sabía lo que el futuro me reservaba, pero tenía certeza de una cosa: jamás volvería a aquella hacienda. Las plantas fueron devueltas, pero la sensación de que algo terrible aún se escondía allí, a la espera, me acompañaría por mucho tiempo. Cuando llegué a casa, los niños estaban allí, como siempre, y sentí una enorme gratitud por tenerlos conmigo. Lo que fuera que hubiera pasado en aquella hacienda, yo sabía que debía ser algo mantenido en secreto, algo que no podría ser compartido con nadie. Y muy a pesar de todo, un silencio pesado flotaba sobre mi vida. No sabía qué quería el espíritu de mí o qué más podría suceder, pero sabía que ya no podía involucrarme en algo tan oscuro. Era mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante, llevando conmigo las lecciones que me había dejado. Soy Talia, una joven común del interior de México. Tengo 20 años y aún no he decidido qué haré con mi futuro. Tal vez mudarme de este pequeño pueblo donde vivo a una ciudad más grande. Quizás hacer una carrera universitaria y tener una vida mejor. Pero lo que quiero contar hoy no tiene nada que ver con eso, sino con algo que nunca pensé que fuera posible que le sucediera a alguien como yo. Nunca fui una persona que se entregara fácilmente a la alegría ajena. No sé si fue el peso de la rutina o simplemente el hecho de que la vida en el pueblo parecía estancarse, pero algo dentro de mí siempre me hizo ver las fiestas de San Juan como una celebración vacía. Todos los años era lo mismo: las fogatas,
las cuadrillas, el olor dulce del elote asado en el aire, y aún así ahí estaba yo, a la espera de algo que nunca llegaba. El calor de la noche era intenso, pero la brisa suave que pasaba por los campos parecía, al menos, aliviar el bochorno de mi cuerpo y de mi alma. Estaba sola, observando las luces centelleantes de las fogatas distantes, mientras la música tradicional de la fiesta resonaba en la pequeña plaza del pueblo. La gente reía, bailaba, se miraba con promesas de diversión y romance, pero todo parecía tan distante de mí. Mi madre, como siempre, estaba ocupada con las otras mujeres de la comunidad, y mis amigos de la infancia parecían más interesados en sus propias vidas que en hablar conmigo. El escenario que me rodeaba, con la fogata en el centro y el sonido del acordeón en el aire, me hacía sentir un vacío tan grande que ni siquiera la diversión de la gente podía llenar. Necesitaba algo nuevo, algo que fuera más allá de todo aquello. Decidí ir a dar una vuelta. Fue entonces cuando él apareció. Estaba recargada en uno de los pilares de la plaza, observando a los niños corriendo alrededor de las fogatas, cuando noté a un joven acercándose. No era alguien que hubiera visto antes. Su sonrisa era tranquila, casi enigmática, y sus ojos brillaban de una forma que no se podía ignorar. Era joven, guapo, parecía solo unos años mayor que yo. No sé si fue la manera en que se acercó a mí, sin prisa, como si supiera exactamente dónde estaría. Pero algo en ese momento me hizo sentir una extraña sensación de familiaridad. Parecía haber surgido de la nada. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave, pero con una presencia que parecía llenar el espacio a nuestro alrededor. Lo miré sin saber qué responder de inmediato. Su rostro era perfecto, pero no de una forma excesiva. Tenía una belleza que se destacaba por la simplicidad, algo que nunca había visto en alguien antes. Era como si fuera una presencia rara, un ser que no encajaba completamente en ese escenario común de la fiesta. Pero, al mismo tiempo, parecía tan natural. Sí, respondí con una sonrisa tímida. Solo que no soy muy fan de las grandes fiestas. Él se rió bajito, como si hubiera comprendido perfectamente, y se acercó más, manteniendo esa sonrisa en el rostro, como si ya me conociera desde hace años. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda, pero de una forma extrañamente acogedora, como si tuviera un secreto, un misterio que yo quería mucho descubrir. «Yo tampoco soy fan», dijo con un tono casi confesional. «Pero a veces es bueno simplemente dejar que el momento fluya». No sabía por qué, pero algo en esas palabras parecía tener todo el sentido, como si, en ese exacto momento, él hubiera tocado algo que estaba dormido dentro de mí. Me sentía vacía, pero él parecía llenarla de alguna manera, como si fuera la propia definición de la palabra encanto, encarnada en un ser humano. «¿Estás solo?», pregunté, incluso sin querer saber mucho, pero era como si la conversación necesitara más palabras. Él asintió, aún sonriendo, pero con algo de tristeza en los ojos, como si esa soledad fuera una elección. «A veces es necesario alejarse para encontrar las respuestas», dijo. Sus palabras no parecían comunes. Había una profundidad en ellas, como si no fuera solo un joven de 20 y tantos años, sino alguien mucho mayor. Antes de que pudiera preguntar más, ya se había acercado lo suficiente para que nuestros cuerpos estuvieran a pocos centímetros de distancia. Algo estaba sucediendo. No sabía qué, pero sabía que no quería que se fuera. Él tenía algo que me llamaba, que me atraía de una forma inexplicable. Me miró una vez más, esta vez con una mirada más penetrante, casi como si estuviera viendo más allá de mí, más allá de mis palabras y de mis inseguridades. «No te preocupes, estás donde deberías estar, y yo puedo mostrarte cosas que nunca imaginaste».
Las palabras salieron de su boca como si fueran una invitación, algo que no se podía rechazar. Lo miré, confundida y encantada al mismo tiempo. Mi mente me decía que retrocediera, que desconfiara de esa situación. Pero lo que él transmitía era tan irresistible que ni siquiera la duda más fuerte podía detenerme. Sabía que, por más extraño que fuera, necesitaba seguir lo que me estaba ofreciendo. Era como si estuviera siendo guiada por una fuerza que no comprendía. Y así, en ese instante, comencé a perderme en algo que no podía controlar. «¿Vamos a dar una vuelta?», sugirió, como si ya supiera la respuesta. No pude decir que no. La invitación parecía tan natural, tan envolvente, como si fuera algo que ya estuviera esperando desde hace mucho tiempo, sin saberlo. Nunca había creído en algo que fuera más allá de lo que se podía ver. Siempre fui práctica, alguien que creía que la razón tenía más poder que cualquier sensación extraña que pudiera surgir. Pero aquel joven, Rafael, me hizo cuestionar todas mis certezas. Cada palabra que decía parecía tener un peso diferente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, lo que sentía. Y eso me inquietaba, me ponía nerviosa, pero al mismo tiempo no podía evitar la atracción hacia él. Era algo tan fuerte, tan visceral, que parecía que algo dentro de mí estaba despertando. Fui con él sin dudar, casi como si ya supiera lo que vendría después, como si este encuentro fuera un paso necesario en algo más grande. No me hizo preguntas, no me presionó para dar explicaciones, no había necesidad. Él me entendía de una forma que nadie más podría. Salimos del centro de la fiesta y caminamos por las calles estrechas del pueblo, lejos de las luces de las fogatas y de las risas que resonaban. El sonido del acordeón aún podía escucharse a lo lejos, pero con cada paso, todo parecía distanciarse un poco más. La noche estaba callada y el viento, tibio y suave, soplaba levemente por los campos alrededor. Lo seguí, sintiendo una especie de calma que nunca había experimentado antes. Algo en su presencia parecía calmarme, como si el mundo a nuestro alrededor fuera menos real, menos importante. No me importaba a dónde me estaba llevando, solo sabía que quería estar a su lado. Cada paso que dábamos parecía alejarnos del mundo que conocíamos y acercarnos a un lugar más misterioso, más profundo. «Entonces, ¿vives aquí desde hace mucho tiempo?», pregunté tratando de hacer conversación, pero sabía que mi voz sonaba distante, como si las palabras salieran de otra persona. No era yo quien estaba hablando, era algo más. Era como si estuviera siendo guiada por él, por algo más allá de mi voluntad. Él sonrió, sin responder de inmediato, como si no fuera una pregunta importante. En vez de eso, me miró con esos ojos que parecían saber todo lo que estaba pensando. Paseamos un poco más, y noté que la gente parecía evitarlo, y una señora incluso lo miró con los ojos muy abiertos y salió corriendo. Me pareció extraño, pero pronto racionalicé pensando que él no era del pueblo, y cualquier extraño que llega al pueblo es notado sin demora por los habitantes, y no todos son bien aceptados. Seguimos caminando un poco más. Entonces, él habló. «Soy de muchos lugares», dijo, con una suavidad que parecía casi como una canción. «Pero, por alguna razón, estoy aquí ahora. ¿Y tú, Talia? ¿Por qué estás aquí, en una fiesta tan llena de risas, pero con un corazón tan vacío?» Casi me atraganté con la pregunta. Hablaba de mí con tanta intimidad que me sentí como si ya conociera todas mis angustias. Y, en ese momento, no sabía cómo responder. Nunca había hablado con nadie sobre cómo me sentía, sobre el vacío que cargaba, pero con él parecía tan natural. «No lo sé», confesé, mi voz temblorosa. «Tal vez solo necesito algo más, algo diferente».
Él hizo una pausa y, con una sonrisa enigmática, sacudió la cabeza lentamente, como si fuera algo inevitable. En ese instante me di cuenta de que los niños lo miraban asustados, como si vieran algo que yo no había visto. Un escalofrío recorrió mi nuca. Lo diferente siempre aparece cuando menos lo esperas. Pero Talia se detuvo de caminar y me miró a los ojos. ¿Estás lista para ver lo que viene después? Antes de que pudiera responder, hizo un gesto para que lo siguiera, y nos dirigimos hacia un camino estrecho, donde los árboles y la vegetación densa se apoderaban del paisaje. La calle ya estaba lejos, y los sonidos de la fiesta, distantes. El silencio alrededor era profundo, casi opresor, pero ya no quería volver atrás. Ya no quería esa vida monótona. Quería saber lo que él tenía que ofrecer, lo que ese diferente realmente significaba. Y entonces comenzó a caminar más rápido, con un paso que parecía decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Yo seguí detrás de él, sintiendo una extraña prisa, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía cómodo en esa marcha silenciosa, en esa quietud. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando el silencio comenzó a pesar demasiado, y el cansancio de la caminata también comenzó a pesar. Pero él solo sonrió, sin responder directamente. «Vamos a un lugar especial», dijo, con voz tranquila, sin prisa. «Un lugar donde las respuestas se vuelven claras». Aquellas palabras, dichas de forma tan serena, me hicieron dejar de cuestionar. Ya no estaba pensando en el camino, en lo que podría pasar. Estaba completamente entregada a él, como una hoja llevada por el viento. Él había tomado el control de la situación de tal manera que parecía no haber más espacio para cualquier duda. Mientras caminábamos por un pequeño bosque, me di cuenta de que las sombras a nuestro alrededor comenzaban a estirarse de una manera extraña. El viento, que hasta entonces era suave, ahora parecía ser más frío, más cortante. Los árboles, altos y densos, formaban una especie de túnel, bloqueando la luz de la luna. Pero él continuaba adelante, sin dudar, como si fuera natural caminar por allí. Quería preguntar más, entender mejor lo que estaba pasando, pero la voz no salía. Algo me decía que no cuestionara, que solo siguiera, y eso fue lo que hice. Y fue así como nos acercamos al último punto de nuestro camino. Cuando él se detuvo, miré a mi alrededor y me di cuenta de lo que estaba frente a nosotros. El viejo cementerio del pueblo, aislado e imponente, con portones oxidados y lápidas antiguas que parecían perderse en la oscuridad. El lugar estaba silencioso, mucho más que el resto del pueblo, y una sensación extraña se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, mi voz baja, casi un susurro. Pero él no respondió inmediatamente, solo me miró, con esos ojos que ahora parecían aún más penetrantes, casi como si me viera a través del alma. «A veces, es necesario perderse para encontrarse», dijo, con una sonrisa tranquila. Y, con eso, caminó hacia el portón oxidado, entrando al cementerio sin dudar. Y yo, como si una fuerza invisible me controlara, lo seguí. No sabía qué me estaba pasando. Cada paso que daba detrás de Rafael parecía alejarme más del mundo que conocía. El cementerio, con sus lápidas sombrías y el portón oxidado, parecía un lugar de muchos secretos. El silencio alrededor era profundo, una quietud que me envolvía como un manto, haciendo que todo a nuestro alrededor fuera aún más denso, más irreconocible. El portón se cerró con un chasquido metálico, el sonido haciendo eco en el vacío. Lo miré y sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué me había traído a un lugar como este, tan lejos de la fiesta, de la diversión?
Pero ya antes de que pudiera formular más preguntas, Rafael se volvió hacia mí y me dio una sonrisa tranquila, casi serena, como si todo fuera perfectamente normal. «No tengas miedo, Talia», dijo, su voz suave y reconfortante. «Lo que vas a encontrar aquí no es lo que parece. Te traje hasta aquí porque es el lugar donde todo va a tener sentido». Tragué saliva. No podía entender lo que quería decir con eso. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que, de alguna manera, él tenía razón. Como si este lugar tuviera alguna relación conmigo, como si estuviera destinada a estar aquí. Lo que fuera ese sentido, algo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrirlo. Él comenzó a caminar hacia el interior del cementerio, sus pasos ligeros, casi silenciosos, como si no perturbaran el ambiente alrededor. Dudé por un momento, mirando hacia el portón, hacia el camino que me llevaría de vuelta al pueblo, hacia la fiesta que ahora parecía tan distante. Podría irme, debería irme, pero al mismo tiempo, algo me mantenía allí, cerca de él, cerca de ese misterio. ¿Tienes miedo de algo?, preguntó interrumpiendo mis pensamientos. Lo miré y negué con la cabeza, aunque sabía que mi respuesta no era enteramente verdadera. Sentía un miedo creciente, algo que se arrastraba por mi cuerpo, una sensación de incomodidad que aumentaba a cada segundo que pasábamos más adentro de ese cementerio. Pero no sabía qué hacer con ese miedo. Solo sabía que, de alguna manera, él tenía control sobre mí y quería entender por qué. No. Pero es extraño aquí, no sé. Estaba tratando de encontrar las palabras, tratando de racionalizar lo que estaba pasando, pero todo parecía sin explicación. Y ahora de repente sentí que las palabras que intentaba decir ya no importaban, como si el aire que nos rodeaba ya no fuera el mismo, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Rafael se detuvo frente a una de las lápidas, una gran piedra que parecía muy antigua. La inscripción estaba desvanecida, difícil de leer, pero la forma de la lápida me dio una sensación desconcertante, como si hubiera sido hecha con un propósito muy específico. Me miró de nuevo, y, esta vez, sus ojos brillaron de una manera extraña, como si la luz de la luna se reflejara en ellos de una forma que nunca había visto. «Sabes, Talia, la muerte tiene muchos rostros», dijo, y su voz ahora parecía diferente, más profunda, como si algo estuviera cambiando dentro de él. La mayoría de las personas le tienen miedo, pero lo que se olvida es que la muerte es solo otra forma de transformación. Y, si miras bien, te darás cuenta de que no todo lo que parece muerto realmente lo está. Aquellas palabras me golpearon como una ola helada. No era el tipo de cosa que alguien diría en una conversación normal, y aún así, las palabras de Rafael parecían envolverme con una calma inquietante. No podía dejar de mirarlo. Sus ojos intensos, la sonrisa que parecía tener más significados de los que podía comprender. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi voz vacilante. Se acercó más a mí, y cuando habló, la suavidad de su voz ahora parecía como un susurro que venía de muy lejos. «Quiero mostrarte lo que viene después, Talia, lo que está más allá de lo que conoces, lo que está más allá de la muerte, más allá de la vida. Y me vas a seguir, ¿verdad? Porque sabes, en el fondo, que necesitas ver la verdad». No sabía qué responder. Una parte de mí quería correr de allí, quería volver a la fiesta, a la seguridad de lo que era familiar. Pero otra parte de mí, aquella parte que sentía una atracción irresistible por él, quería entender más. Quería ver de lo que estaba hablando, quería saber qué había más allá de todo esto. El miedo mezclado con curiosidad me dejaba sin aliento y ya no podía luchar contra eso. Me vi dando un paso en su dirección y luego otro. Rafael sonrió nuevamente y con un gesto suave indicó que lo siguiera. Ya no tenía dudas. Algo dentro de mí me decía que no había vuelta atrás.
Estaba lista para seguir, incluso sin saber lo que me esperaba. Comenzó a caminar nuevamente y lo seguí sin pensar. El cementerio se estaba volviendo aún más denso, como si la niebla a nuestro alrededor se estuviera esparciendo más, envolviendo cada rincón de nuestro camino. Pero ya no me importaba lo que estaba pasando alrededor, solo quería descubrir lo que estaba por venir. Y fue entonces que llegamos a una parte más alejada del cementerio, donde las lápidas eran aún más antiguas y la vegetación estaba cubierta de musgo. Era un lugar silencioso, solitario, y parecía fuera del tiempo. Rafael se detuvo frente a una tumba que estaba cubierta por un enorme árbol, con raíces que se entrelazaban con la piedra. Se volvió hacia mí con una mirada que ahora parecía más grave, más seria. Este es el lugar, Talia. Aquí está lo que buscabas. Ahora, ve con tus propios ojos. Miré hacia la tumba y fue entonces cuando lo vi. El retrato en la lápida era él. Lo miré a él, y luego al retrato nuevamente. No había dudas. Era la misma persona. En ese momento caí en cuenta. Él estaba muerto. Ya no pertenecía al reino de los vivos. Había pasado al otro lado. Mi sangre se heló. El nombre en la lápida decía Mateo José Hernández Cruz, nacido el 23 de septiembre de 1924, fallecido el 21 de junio de 1946. Casi me desmayo, mi corazón estaba acelerado, comencé a sentirme mal. En ese instante él empezó a reír mucho, mientras su figura se volvía cada vez más transparente y literalmente desaparecía ante mis ojos. Aún pude escuchar sus últimas palabras antes de que desapareciera por completo. ¿Ves, Talia? La vida puede volverse muy interesante, incluso en un pueblo como este. ¿No es así? Me desmayé. Cuando desperté ya estaba en casa, rodeada por mis padres. Se habían dado cuenta de mi ausencia en la fiesta y una señora mencionó que me vio yendo hacia el cementerio. Fue así como me encontraron allí. No tuve el valor de contar lo que pasó. Yo conocía las costumbres del pueblo. No quería tener que buscar al padre local para pedir bendiciones, ni quería que la gente empezara a pensar que estaba maldita. Solo dije que me cansé de la fiesta. Fui a caminar. Pensé que el cementerio estaba silencioso, pero me sentí mal al entrar. Mis padres me dijeron que no fuera más al cementerio sola por la noche. Según ellos no era bueno, pues podía perturbar a los espíritus de los muertos y a los muertos no les gustaba eso. Poco sabían ellos que el espíritu de un muerto había hecho todo esto primero. En cuanto al hombre que me acompañaba y que fue visto conmigo por muchos en la fiesta, bueno, nadie se acuerda de él, solo yo. Incluso la señora que habló con mis padres cuando notaron mi desaparición, dijo que estaba sola cuando me vio yendo hacia el cementerio, pero estoy segura de que lo que viví fue real. Aquel hombre era real, lo toqué, pero después en el cementerio desapareció como si no fuera nada. Nunca lo voy a olvidar, y mis padres no necesitan ni pedírmelo, porque nunca más voy a volver al cementerio sola en mi vida.